Hola, ¿qué tal? Me llamo Lucero Barcaya y en esta oportunidad voy a responder preguntas sobre el caso de PPK y sobre el caso de la señora Keiko Fujimori. La primera pregunta es, ¿cuál fue el trámite que se siguió en el caso Keiko Fujimori? Hay dos disposiciones importantes en este caso, la disposición número 1 y la disposición número 13. La disposición número 1, en la cual se manifiesta que el caso de la señora Keiko Fujimori es un caso simple, un caso que máximo podría durar 120 días. Pasado este tiempo, la fiscalía investigaba a la señora Keiko Fujimori por los aportes fantasmas que tenía su agrupación. Fuerza 2011, llamado en ese momento, ahora Fuerza Popular. También se le investigaba sobre el caso Cócteles y asimismo lo cual generaba el delito de lavado de activos. Es así que en esta disposición se generan esos casos y solamente se hace un seguimiento sobre un caso simple, donde la investigación preparatoria, repito, solo son de 120 días. Diligencias 60 y formalizada otros 60. De ahí es que pasado este tiempo no se archiva el caso ni tampoco se hace seguimiento del caso. Pasan años para el 2017, un año después, septiembre, y se decide cambiar de fiscal para tratar este caso y entra el fiscal José Domingo Pérez, en el cual decide que la pesquisa será cambiada al marco de la ley contra el crimen organizado, la ley 30077. ¿Por qué crimen organizado? Porque el fiscal José Domingo Pérez encuentra argumentos, que más adelante les voy a explicar, para sustentar que dicho delito puede considerarse dentro del margen de la ley contra el crimen organizado. Asimismo, se da fundado el control de plazo, en el cual se extiende este caso. Como bien sabemos, los crímenes organizados se dan en un tiempo de 36 meses, prorrogables a 36 meses más. 36 meses para diligencias preliminares como máximo, no necesariamente 36 meses, y 36 meses para la formalizada. Teniendo así tiempo suficiente el fiscal José Domingo Pérez para encontrar más argumentos y así beneficiarse con el caso. Asimismo, la defensa de la señora Keiko Fujimori recurre al recurso de apelación. Dicha apelación fue infundada por la Sala de Apelaciones, por la que esta apelación, al ser infundada, pasa a la sala penal. La sala penal afirma lo dicho antes, y por esta razón nace la casación de Keiko Fujimori. La segunda pregunta es, ¿cuál fue la posición de la defensa técnica? ¿Cuáles eran los argumentos que sustentaban su posición? Los siguientes. Primero, la defensa técnica dijo que nunca hubo obstrucción de parte de la defensa ni de parte de la incriminada cuando el caso se estaba planteando como un caso simple. Asimismo, estos decían que el control de plazo debería ser infundada
o bueno, no se debería tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque no se puede pasar de un caso simple a un crimen organizado. Estos dicen que el crimen organizado lo tenían que dar, lo tenían que formular al pedir el inicio del caso. Y si bien querían aplazar las fechas, pues lo podían aplazar para un caso complejo, los cuales son de 8 meses, y los cuales ya se habían pasado. Así que, si el fiscal hubiese aplazado por un caso complejo, el tiempo también se le había pasado. Creo que por ahí va de por qué el fiscal no decidió abrir paso a este caso por un caso complejo. Asimismo, dice que la resolución apelada violó derechos fundamentales como la libertad y la presunción de inocencia de la investigada. Así también, para la audiencia de prisión preventiva, la defensa de la señora Keiko Fujimori argumenta que no existe peligro de fuga por la señora, ya que dicha persona tiene un establecimiento acreditado en el país, un domicilio en el cual vive con sus hijas y su esposo. También argumenta que sus hijas, al estudiar en el país, no las podría movilizar a otro país fácilmente. Asimismo, también dice que no hubo ninguna obstrucción porque argumenta que en todas las diligencias que se hizo hacia el partido o allanamientos, la señora Keiko Fujimori no tuvo ningún problema en abrirle las puertas. Ok, la pregunta número 3 es, ¿cuál fue la posición de la Fiscalía? ¿Cuáles eran los argumentos que sustentaban su posición? El primer argumento fue para sustentar el control de plazo y que dicho caso de simple pasara a un caso de crimen organizado, fue que el señor José Domingo Pérez encontró que existían aportes fantasmas, como se suele llamar, en la organización de Keiko Fujimori. Exactamente 17 personas que no sabían cómo sustentar documentalmente dichos aportes. Dichos aportes, que vale decir, eran fraccionados. Y por esta razón, al no poder sustentar, se podría presumir que el ingreso de ese dinero fue de una base ilícita. Porque si no, claramente dichos aportantes podrían sustentarlo documentalmente, creo yo. Asimismo, la Fiscalía también manifiesta que la señora Keiko Fujimori sabía de la actividad que se estaba realizando dentro de su partido. Claro, ella siendo cabeza del partido. Y al saber lo que se estaba organizando dentro de su partido, ella sabía sobre el blanqueo de dinero que había en su partido. Y por lo que se supone que al ser cabeza, eran bajo sus órdenes. Se supone, claro está. Es por esto que el fiscal argumenta que el plazo de simple debería pasar a un plazo de crimen organizado, el cual es de 36 meses según lo establecido en la ley contra el crimen organizado, la ley 30077. Asimismo, se dice que de las 17 personas, los encargados de solicitar y recibir el dinero ilícito de la empresa Odebrecht serían, siendo la empresa Odebrecht, las personas que pagaban al partido para que luego
se puedan hacer favores o contrataciones del Estado a favor de la empresa Odebrecht, en la cual también existiría una complicidad y una corrupción internacional. Bueno, los encargados de solicitar y recibir el dinero ilícito de la empresa Odebrecht serían Jaime Yoshiyama y el exministro fujimorista Augusto Bedoya. La responsable de administrar el dinero ilícito, Adriana Tarazona, ya tenemos una administradora. Y los que se habían encargado de entregar el dinero a los transportistas encargados de depositar dicho dinero a la cuenta de Fuerza Popular eran el señor Giancarlos Bertini Vivanco y la señora Patricia Copero del Valle, y así demás personas involucradas dentro del partido. Claro está que no se ha dicho que el partido fujimorista, bueno, el partido 2011, no era una organización criminal, no que el partido era una organización criminal, sino que dichas personas, 17 con exactitud dentro del partido, estaban metidos posiblemente en el caso de crimen organizado con la cabeza de la señora Keiko Fujimori. Es por esto que se pide la ampliación de dicho caso. La pregunta número 4 es: si usted fuera un juez de investigación preparatoria, ¿qué hubiera resuelto y por qué? ¿Cuáles serían sus fundamentos? Yo hubiese resuelto a favor del fiscal, ya que tiene los argumentos necesarios para comprobar que dicho caso sí debió ser cambiado a un caso de crimen organizado, ya que cumplía con todas las acepciones que necesita el crimen organizado para cumplirse la definición del crimen organizado, como es cualquier agrupación de 3 o más personas que realicen diversas tareas o funciones, cualquiera sea su estructura. Ok, ya realizan tareas y funciones, lo cual argumentó el fiscal, en el cual había secretario, había administrador, había una cabeza, y no eran eran más de 3 personas, eran 17 personas involucradas. Asimismo, cualquiera fuera su estructura y ámbito de acción, era una organización de fines políticos, con carácter estable o por tiempo indefinido. Se crea, existe o funciona inequívoca y directamente de manera concertada y coordinada con la finalidad de cometer uno o más delitos graves señalados en el artículo 3 de la presente ley. Ok. Ahí se argumenta el caso en que ellos realizaban el delito de lavado de activos o el blanqueamiento del dinero que se realizaba por las contribuciones que hacía la empresa Odebrecht, que también había declarado que sí había aportado dinero a Fuerza Popular. Y bueno, el control de plazo sería válido, ya que al ser crimen organizado tenía 36 meses, en los cuales hasta la fecha de dicha audiencia no habían culminado y ni siquiera estaban en el límite. Aún había más tiempo. Por eso es que yo hubiese declarado a favor del fiscal. Bueno, abocándonos en el caso de PPK, voy a responder la pregunta número 5, la cual es: ¿qué es la tutela de derechos y cuáles son los requisitos de su procedencia? ¿Qué derechos protege? Para el nuevo Código Procesal Penal, en el artículo 71 nos manifiesta qué es la tutela de derechos. La tutela de derechos es una vía jurisdiccional para proteger derechos vulnerados dentro del proceso del caso seguido. Asimismo, esta tutela de derechos protege aquellos derechos que no son respetados en el caso, o también de los requerimientos ilegales que se pueden realizar. La procedencia de esta tutela de derechos solamente se realiza si antes el abogado defensor manifestó hacia el fiscal que dichos derechos han sido vulnerados. Si el fiscal no responde positivamente, es
es ahí donde el abogado defensor va a solicitar una audiencia de tutela de derechos en el cual va a exponer los derechos vulnerados por parte del Ministerio Público o por parte de cualquier órgano que se haya visto vinculado en dicho caso. Y claro está que haya violado sus derechos. Esta tutela de derechos subsana, corrige, trata de corregir las pertinentes vulneraciones que se dan a los derechos, protegiéndolos a sí mismo. Pregunta número 6. ¿Qué sostenía la defensa del expresidente PPK en la audiencia de tutela de derechos? La defensa argumentaba que no existía un tiempo necesario para que la defensa presentara los actos de defensa técnica. Dichos actos que iban a servir para demostrar la inocencia o de que, no se podía formalizar dicho caso. Así también manifiesta que la Fiscalía había presentado un plazo de 8 meses para las diligencias preliminares que fueron luego cambiadas por un plazo de 1 mes y medio, en el cual la defensa aún no había presentado los argumentos necesarios para defender al señor PPK. Claro está, o sea, la defensa técnica tenía el conocimiento que las diligencias preliminares iban a durar 8 meses, según lo establecido por el fiscal. No obstante, luego, sin razón y sin justificación alguna, este tiempo se acorta a 1 mes y medio. Asimismo, la defensa alega que hubieron diligencias en las cuales esta defensa no pudo participar, pidiendo él participar en estas. O sea, él pidió, por favor, quiero participar en la diligencia porque me va a ser de conveniencia. Está dentro de un derecho de la persona que está siendo acusada. Se han practicado videos, informes, pruebas que la Fiscalía realizó dentro de las diligencias preliminares en las cuales no participó el abogado, por lo que se estaría violando claramente el derecho del imputado, o el presunto imputado. Asimismo, también alega que en la tutela de derechos se debe defender cualquier derecho constitucional. Y por lo que pide que el caso no se formalice, ya que no hubo una participación en las diligencias que él pidió participar y que claramente no lo dejaron participar, y que también se haya vulnerado el derecho a presentar pruebas, porque el plazo de las diligencias preliminares fue cortada en 1 mes y medio. Claro, suponiéndose que la Fiscalía ya tenía los medios necesarios. La pregunta número 7 es: si usted fuese juez de investigación preparatoria, ¿qué resolvería en la tutela planteada por el expresidente? Yo resolvería a favor de la parte imputada, el cual sería fundada la tutela de derechos. ¿Por qué? Porque si bien el abogado pudo estar en dichas diligencias y se le obstruyó poder estar presente, yo creo que desde el primer momento en que se viola un derecho a la debida defensa, ya existe vulneración de un derecho. No es que por su totalidad, ¿por qué?
posiblemente en otra se pueda actuar en otra parte del proceso. No, o sea, yo creo que desde el primer momento que existe una violación de derechos es donde se debe tutelar dicho derecho y se debe de proteger, porque entonces, ¿por qué razón tendría que haber bloqueado la asistencia a las diligencias del abogado que estaba predispuesto a estar en dichas diligencias? No tiene razón. Por otro lado, el cambio de 8 meses a 1 mes y medio por parte de la Fiscalía para el tiempo de las diligencias preliminares sin una razón coherente, también lo veo como un problema para que la defensa técnica pueda presentar pueda presentar los argumentos para defender al imputado, para que se respete un derecho a la debida defensa.